harina ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300. Bueno, ya estamos listos en la cocina para comenzar con el segundo platillo del día de hoy. Hoy les traigo un pan de queso, un marquesote, muy rico y muy fácil de hacer. Vamos a borrar un poquito las recetas tradicionales que tenemos y vamos a comenzar de cero. Quiero que entiendan la base. Usualmente cuando hacemos panes siempre vamos a tener elementos más húmedos que lo que vamos a tener de elementos secos. Aquí tengo una taza de harina y por esa taza de harina estoy utilizando 1,5 de leche. Aquí ya tengo queso también, tengo lo que es gotitas de vainilla. Y también tengo lo que son los huevos. Obviamente también vamos a estar utilizando mantequilla amarilla derretida, muy importante, pero vamos a dejar que se enfríe un poco para incorporarla con el resto de los elementos. Las grasas son un elemento muy importante para la elaboración de panes y más para la elaboración de repostería como esta. Uno de los errores clásicos es, por ejemplo, cuando utilizamos solamente grasas saturadas. Hoy no la vamos a estar haciendo por el hecho de que estamos utilizando queso. También el queso nos va prácticamente a dar sí por sí una masa bastante húmeda, bastante rica, bastante enriquecida y nos va también a darnos un sabor bastante interesante porque vamos a tener ese contraste de sabores dulces con sabores salados. Otro elemento que me llama mucho la atención y que estoy utilizando queso parmesano el día de hoy. Usted perfectamente puede utilizar el queso que más le guste, pero el queso parmesano tiene el sabor umami, lo que es el glutamato monosódico, que es este componente que nos hace salivar. Y me ha llamado mucho la atención y siempre he querido como identificar de qué forma podemos incluirlo en postres. Y esa es una muy práctica en la cual lo podemos hacer, así que para que podamos ver que podemos utilizar todos los ingredientes en todo tipo de elaboraciones. Así que siempre les voy a recomendar también tener un molde base. Lo importante es que tenga un área bastante expuesta. Si vamos a hacer algo como un marquesote, por ejemplo, para cortarlo en secciones grandes, o si lo quieren hacer en rebanadas, perfectamente puede utilizar un molde tradicional. El día de hoy lo vamos a utilizar uno de estos y ya lo tengo previamente engrasado y le agregué una capa delgada de harina con un tamizador. Solo lo golpeamos un poco que quede bien espolvoreado, esto para desmontarlo y que tenga una forma perfecta a la hora de sacarlo del horno. Ahora sí, con la receta no vamos a estar utilizando mucho equipo, inclusive hoy no quise utilizar la batidora, vamos a utilizar solamente una espátula de madera. Vamos a agregarle los huevos. Y ojo, cuando nosotros estamos trabajando con una batidora de mano, esta tiende a darnos ciertos problemas cuando mezclamos el huevo. Puede llegar a hacer que se separe la mezcla por la cantidad de grasa que tiene y por la velocidad de las aspas. Pero como hoy lo vamos a estar haciendo a mano, no va a haber ningún problema. Voy a lavar rápidamente las manos. Y ya con esto podemos comenzar a mezclar los ingredientes húmedos. Muy importante siempre hacer esta distinción. Siempre que vayamos a hacer elaboraciones de panes, vamos a agregar los elementos secos aparte. Los vamos a mezclar todos, ya sean sal, harina, azúcar, lo vamos a tener en un extremo o lo vamos a agregar de último y vamos a hacer toda la mezcla base. Esto lo hacemos porque va a ser preferible diluir esa harina, por ejemplo, en una cantidad bastante grande de humedad para que no se formen grumos o se empelote la mezcla. Así que mucho ojo con eso. Aquí de este lado tengo la mantequilla amarilla que está bien caliente. Así que lo que vamos a hacer para mitigar ese calor va a ser agregarla poco a poco. Porque les recuerdo, estamos trabajando con huevos y se pueden cocinar inmediatamente y no queremos hacer huevos revueltos. Así que mucho cuidado con eso. Siempre toman en cuenta cuando estén haciendo una mezcla con elementos calientes y que tienen huevo, siempre tengan ese riesgo porque va a poder quedar como huevos revueltos y no queremos eso. Ahora bien, ya tenemos todas las mezclas líquidas. Ahora le vamos a agregar el azúcar. El azúcar lo agregamos primero porque me importa que se diluya completamente. No queremos granitos de azúcar granulada en nuestro pan. Van a ser como pequitas oscuras. Esto es bien común. Realmente cuando yo comencé a hacer cupcakes, cuando estaba en el colegio todavía, me quedaba así, no diluía bien el azúcar, lo mezclaba todo de un solo, como salían en los videos, usualmente como en la televisión, y tenía ese problema que no se diluía bien el azúcar y quedaban con esos puntitos o pequitas que a mí en lo personal no me agradaban para nada porque no solo se miraban, sino también se sentían cuando se comían. Así que si quieren evitar eso, háganlo así. Ahora que ya no puedo sentir los granos del el azúcar, sí le voy a agregar lo que es la harina por partes. Mucho ojo con eso, vamos a ir por partes porque no queremos la formación de grumos. Así que esto lo podemos hacer directamente como lo estoy haciendo ahorita o perfectamente podemos utilizar un tamizador para de esta forma librarnos de este problema, pero poco a poco vamos a irlo haciendo.
Ahora bien, vamos a preparar ya un horno a 350 grados. Depende también mucho del recipiente que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, si van a utilizar una bandeja expuesta como la mía, va a ser preferiblemente tener una temperatura alta de entrada para tener una caramelización bonita en la parte superior. Pero de ser el caso que usted esté utilizando otro tipo de métodos, por ejemplo, está utilizando el molde tradicional, usted va a requerir mucho más tiempo. Así que le voy a recomendar tener más baja esa temperatura para que de esta forma no tenga ningún problema. Si usted tiene algunas bolitas que se le estén formando, perfectamente lo pueden remover con la espátula de madera y solo va a ser remover. El movimiento que van a tener que usar va a ser como ustedes pueden ver en pantalla. Este va a ser un movimiento en el que no vamos a desarrollar gluten y no vamos a introducirle aire a lo que es la mezcla, porque es algo muy importante. Desde que le agregamos huevo, esta puede crecer y aumentar su volumen. Y no queremos una esponja, queremos una torta bien densa para que podamos introducirle en el café y esta no tenga ningún problema a la hora de recibir esta humedad. Así que aquí en este punto ya le vamos a agregar el resto de la harina. Y otro elemento que también se me pasó comentarles que ya estaba en la mezcla dentro de la harina es el polvo para hornear. Muy importante para darle ese levantón que muchas veces requiere, pero como ustedes están escuchando, no le vamos a agregar aire. Por eso estoy utilizando una espátula. No estoy utilizando un globo. No queremos aire en la mezcla porque se va a salir de la base del molde y no va a tener la textura que queremos. Si usted va a querer un pastel ángel, un pastel nube, por ejemplo, que son bien conocidos, estos sí requieren esta inserción de aire, por así decirlo, y va a ser algo que le va a ayudar bastante a la textura. Y por ejemplo, si usted está haciendo un tres leches, va a preferir esas burbujitas de aire. En el caso de hoy, no. Queremos un pan bien íntegro, un pan denso que ayude a absorber líquido y mantenga su forma. Así que yo me voy a quedar acá terminando de mezclar la harina con el resto de los elementos húmedos. Luego no va a restar más que colocarla en el molde, colocarla en el horno por unos 30 a 45 minutos. Va a depender mucho del molde y de la temperatura que usted lo colocó al inicio. Obviamente, si va a estar cocinándolo a 350 grados, va a requerir mucho más tiempo, así que tenga paciencia, pero créanme que lo importante es que quede el pan bien cocido. Como ustedes se pueden dar cuenta que ya esté cocido, le introduce un palillo de dientes o un tenedor o un cuchillito en la parte central y ese tiene que salir perfectamente limpio. Así que vamos a ver en la segunda parte cómo va a salir este delicioso pan de queso para que lo puedan disfrutar con una tacita de café bien caliente. Pero los chicos ya están más que listos para comentarnos los chismecitos del día de hoy. Así que esperamos ese grito con muchas ansias. Vamos con los chicos también para que nos comenten qué ha pasado con la farándula. ¿Prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa? Así es. Así es, Reiti, ya terminamos, ya salió el pan del horno y como les había comentado, la ventaja de cocinarlo en un molde así más abierto es que están mucho más rápido, en muy poco tiempo, perdón. Ya lo podemos disfrutar, solo tenemos que esperar que se enfríe para desmoldar, sacamos la tacita de café y ya podemos disfrutar de un rico pan de queso. Ahí inclusive usé el rallador en el lado grueso para que tuviera trozos todavía de queso, porque me gusta que se pueda ver y se pueda sentir cuando lo estemos comiendo, que se note que realmente utilizamos un queso de buena calidad, así que ahí se puede observar y se va a apreciar cuando lo estén degustando. Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan hacer en casa y puedan también acompañar su tacita de café caliente con un rico pan de queso. Créanme que es algo muy bonito y también ustedes pueden agarrar la base. Como siempre les digo, la mayoría de las recetas que utilizo acá ustedes pueden quitarle como el ingrediente base, que en este caso es el queso, y pueden agregarle fruta y perfectamente les va a funcionar. Así que va a ser una receta muy rica que créanme les va a gustar a todos y va a ser para compartir también. Aquí tenemos los ingredientes en pantalla. Para la receta de hoy vamos a ocupar 2 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo para hornear, 4 cucharadas de azúcar. Vamos a ocupar también una media cucharadita de sal. Vamos a ocupar también 1 taza y 1/4 de queso. Vamos a ocupar 1 taza de leche, 1 unidad de huevo y 2 cucharadas de aceite vegetal. Les recuerdo la inclusión del aceite vegetal es para aumentar la humedad que tiene la torta en la parte interna. Si a ustedes sus tortas le quedan secas y usted utiliza la mantequilla María de mejor calidad, créanme que si sustituye una parte por aceite va a haber un cambio drástico en su receta. Y así está el pan el día de hoy para que